Muchas gracias. Eh, Vamos en esta mañana a estudiar un tema titulado Rumbo seguro hacia un éxito sin fronteras. Y vamos a leer aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 5 o 55, en los versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Vamos a leer también aquí de el libro La educación de la hermana White en las páginas 54, donde dice: el mundo no requiere tanto hombres de gran intelecto, sino de carácter noble. La necesidad, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que no teman dar al pecado su verdadero nombre. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Y hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero un carácter tal no es el producto de la casualidad, sino que es el producto de la autodisciplina. Bien, pensando en esto, quiero traer a colación eh, una ilustración sucedida hace mucho tiempo. En aquella época, cuando los hombres feudales gobernaban a Europa y que tenían muchos esclavos a su servicio que los humillaban de una manera inusual. En una ocasión, uno de estos feudales tenía una señora que trabajaba para él. La historia cuenta que una vez, siendo la hora del almuerzo, él llegó mientras ella estaba ya preparando la ensalada para servirle el almuerzo. Como él estaba muy desesperado y ella era su esclava, sacó un látigo y la castigó cruelmente. Ella tenía su niño quien la acompañaba, pero él solamente contaba con 10 años y no podía hacer nada para defender a su querida madre, porque si él intentaba hacer algo, corría el mismo peligro. Pasados 15 años, este hombre, el feudal, iba cierto día por las calles de Berlín y vio un cuadro muy parecido, donde un hombre latigaba cruelmente a una señora. Él se acordó de la escena donde él había sido su principal protagonista. Se bajó de su carruaje y preguntó a la señorita que atendía la exposición que cuánto valía el cuadro y quién lo había pintado. Ella le respondió: usted no tiene dinero para comprar este cuadro, aunque sea un feudal. Este cuadro tiene un valor incalculable. Este cuadro es por el pintor H.J. Stenberg. Cuando él oyó el nombre, se acordó que era el niño de aquella señora que él había latigado cruelmente hacía 15 años. La mujer que atendía la exposición se quedó mirando y le dijo: mire, pero este hombre que está latigando a esa señora se parece a usted.
Cuando él oyó eso, se fue rápidamente y tan pronto llegó a su casa, lo encontraron ahorcado en su oficina. Si pensamos en el propósito de Dios para con cada uno de nosotros y que los pensamientos y los caminos de Dios son muchos más altos que los nuestros, ¿dónde ubicaríamos escenas como estas? ¿Tiene Dios algo que ver en estas decisiones o en estas acciones? ¿Cuántas cosas suceden a diario y en este mismo momento están sucediendo en las que nosotros tal vez ni siquiera tenemos algún conocimiento? O cosas que suceden demasiado ocultas en los recintos privados de muchas habitaciones en todo el mundo y que solamente el ángel de Dios puede registrar. Hay por lo menos 5 o 6 interrogantes que se han considerado como los más importantes de la vida. Si preguntamos quién es o qué es la vida, podemos decir, hablando poéticamente, que la vida es un gran océano y tu existencia es una barca que va a atravesarlo. Podemos decir también que la vida es un gran privilegio o que la vida es una oportunidad, que la vida es un gran amor, que la vida es un gran placer, que la vida es un diario en blanco que se nos entrega para llenarlo con nuestros pensamientos, actos y palabras. Frente a todo esto, preguntamos, los interrogantes presentamos que ya les había dicho. El primero es, ¿quién soy? Es muy fácil que alguien diga, bueno, soy creación de Dios y es lo más justo. Pero esta pregunta o esta respuesta, soy creación de Dios, obra de Dios, hechura de Dios, estamos demasiado relacionados con ellos, con estas respuestas, que las respondemos ya rutinariamente. Por eso parece que en este tiempo, frente a las grandes inquietudes de la juventud y de muchos adultos, no llena el vacío, porque ya rutinariamente respondemos que somos creación de Dios. Lo respondemos de una manera tan fría que no llena el corazón. Pero es bueno que cada uno se pregunte, ¿quién soy? En el aspecto espiritual, en el aspecto mental y en el aspecto corporal. El proyecto de Dios es que todo sea santificado. Así lo dice el apóstol Pablo acá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Frente a este pasaje de la inspiración, ¿quién soy? Bueno, soy un ser tridimensional. Tengo espíritu, mente y cuerpo dados por Dios. Y si los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros, preguntamos, ¿qué propósito tenía Dios cuando me plantó a mí y a ti para germinar en la viña del mundo? ¿Qué proyecto tiene Dios contigo y conmigo que nos permite vivir diariamente? ¿Quién soy? Y ahora, ¿de dónde vengo? Ese es el otro interrogante.
Biológicamente pertenezco a un país, a una familia, a una raza. ¿Y cuáles son los estatus sociales que yo tengo? Soy un médico, un psicólogo, un teólogo, un artista, un músico, en fin, ¿quién soy? ¿O de dónde vengo es esta? ¿De dónde vengo? ¿Vengo de qué? Bien, ya vimos. ¿Y ahora quién soy? Es algo que todos también tenemos que definir. ¿Quiénes somos? Y además de ser socialmente o eclesiásticamente o lo que, lo que nosotros en realidad somos, ya es, depende de nuestras decisiones. Ya vimos quién soy y ahora de dónde vengo. ¿De dónde venimos? Si respondemos esto de dónde venimos, también implica unas, un origen. No podemos decir que venimos del mono, como dicen los darwinistas o los evolucionistas. Ya sabemos que no. Ya sabemos quién nos trajo al mundo y tenía una razón. Nadie es producto de la casualidad, porque son cosas que no existen para Dios. Ahora, si nos queda claro quiénes somos y de dónde venimos, ahora el tercer interrogante es ¿para dónde voy? Este tercer interrogante marca todavía algo más serio en nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué vivimos? Y si alguien te hace una pregunta, ¿para qué vives? ¿Quién respondería esa pregunta de una manera satisfactoria? No tanto para la sociedad, sino para sí mismo. El interrogante que ¿para dónde voy? Alguien puede pensar, voy a ser un profesional, voy a ser una ama de casa, en el caso de las mujeres, voy a ser un músico, un gobernador, un alcalde, un presidente de mi país, un escritor, un novelista, en fin, la responderíamos tal vez de esa manera. ¿Para dónde voy? Y tenemos otro interrogante y es ¿qué estoy haciendo? No podemos olvidar de que lo que estamos haciendo, si lo venimos haciendo desde varios años, ya va produciendo un resultado, ya sea que nos satisfaga a nosotros, a nuestra familia, a nuestra sociedad o no. Esa es la pregunta. ¿Qué estoy haciendo? La mayoría de las personas muy poco se detienen a hacerse estos interrogantes. Por eso hemos encontrado muchas falencias en la vida y vamos a ver algunos ejemplos. Antonio Cervantes Quit Pambelé de Palenque, Bolívar, acá en mi país, en Colombia, defendió el título mundial de los Walter Junior 19 veces, pero terminó siendo un don nadie como esclavo de la droga. Daniel Santos, cantante de fama mundial puertorriqueño de boleros, murió como un pordiosero en las calles de Nueva York, también como esclavo de la droga. Rodolfo Aicardi,
otro cantante de baladas y de música tropical de Barranquilla, Colombia, en los años 70 y 80, también murió siendo un don nadie, como esclavo de la droga. Y otros hombres que han tenido fama, dinero y mucha suerte, como dicen ellos, en el mundo, se han suicidado. ¿Qué, qué demuestra esas experiencias? ¿Y cómo respondemos a la pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que lo que estoy haciendo hoy, a dónde me llevará al éxito, al fracaso o incluso a la pérdida de mi alma? ¿Qué estoy haciendo? Eso es precisamente lo que necesitamos responder. Y aquí tenemos qué es lo que realmente quiero. ¿Queremos un carro, un título profesional, una hacienda, un buen matrimonio, unos buenos hijos? ¿Qué, qué es lo que realmente quiero? ¿Quiero fama, poder, en fin? ¿Qué, qué es lo que quiero yo en realidad? Muchas veces tampoco tenemos ni siquiera claro qué queremos y hacemos cosas que parece que no están en congruencia con lo que vivimos. Y el último interrogante es, si se me concede lo que quiero, ¿para qué? ¿Quieres dinero? Si se concede el dinero, ¿para qué? ¿Quieres un título profesional? Si lo obtienes, ¿para qué? ¿Quieres un carro? Si lo tienes, ¿para qué? ¿Quieres una buena familia? Si llegas a lograrlo, ¿para qué? Esos son los interrogantes más grandes del mundo. Quien sea muy capaz de responder estos interrogantes en la vida práctica con satisfacción, tendrá el mundo en sus manos. Precisamente, no importa. Dios llamó a Moisés para liberar a Israel de Egipto cuando tenía 80 años. Y eso parecía que como que no concordaba mucho con su vida. Él había sido pastor de Jetro en el desierto y por allá, y cuando vio la zarza ardiendo le pareció como algo curioso. Bueno, ¿y qué pasa? Una zarza ardiendo y no se consume. Pero cuando movido por la curiosidad se acercó a la zarza, oyó la voz de Yahweh que le dijo, quita tus sandalias, porque es santo el lugar donde estás. Ya Dios tenía su plan, según sus pensamientos y sus caminos, que eran muy por encima de los de el mismo Moisés, que era más alto que los cielos, los pensamientos y caminos de Dios para con él. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, como cristianos, nos hacemos la pregunta, ¿soy yo llamado según el propósito de Dios? Lo que yo estoy haciendo y lo que yo quiero está acorde con los pensamientos y caminos de Dios. ¿O será que yo confundo mis decisiones y mis actos y mis palabras, haciéndome creer que es el propósito de Dios, cuando a la larga son mis proyectos egoístas, orgullosos y egocéntricos que yo tengo? Y precisamente estamos viviendo el siglo XXI y ya sabemos, como estudiantes de profecía,
hacia dónde se dirige todo. Sin embargo, la vida nos pone a prueba cada día. Y voy a leerles aquí en el libro El vendedor más grande del mundo, de Ogmandino, en el pergamino número 4. Dice así: yo no tengo ningún libro en las manos, tengo estos libros en la cabeza. Dice así: soy el milagro más grande de la naturaleza. ¿Por qué se me ha permitido vivir este día extra cuando otros, muchos mejores que yo, han muerto? ¿No será esta una oportunidad para convertirme en el personaje que yo sé que debo ser? Soy el milagro más grande de la naturaleza. Hoy abrazaré a mis hijos, acariciaré a mi mujer y la besaré dulcemente. Mañana ya no estarán, ni yo tampoco. Hoy le prestaré ayuda a mi amigo necesitado, porque mañana ya no me necesitará. Soy el milagro más grande de la naturaleza y concentraré mi atención en lo que hago hoy. Hoy viviré este día como si fuera el último día de mi vida. Y si al caer la tarde descubro que este no es mi último día, caeré de rodillas y daré gracias a Dios por haberme concedido un día más. Yo estoy seguro de que todos queremos vivir de la mejor manera. Necesitamos entender y preguntar a Dios cuál es su proyecto para mí. Hay un himno que dice, te agradezco por mis planes, por tus planes, porque grandes planes tienes para mí. ¿Qué significa vivir de acuerdo con los pensamientos y los caminos de Dios? Allá en el libro de Isaías encontramos una frase que dice que oiremos voces a nuestras espaldas que nos digan, este es el camino, transita por él, no vayas a la derecha ni tampoco tuerzas hacia la izquierda. Hermanos, amigos de Colombia, de México, de Estados Unidos y de otros lugares donde están conectados. No importa el lugar donde estemos, ni la nacionalidad que tengamos, estamos en el mundo porque Dios espera algo de nosotros. Porque fuimos plantados para germinar en la viña del mundo, no para ser instrumentos del pecado, no para complacer a Satanás con nuestros pensamientos, actos y palabras. No, somos puestos aquí para varias cosas. Primero, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Como dijo Jesús cuando le preguntaron acerca de un hombre como yo, que era ciego. Estamos aquí para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Así le dijo Jesús al apóstol Pablo cuando le pidió que le quitara su aguijón. Esto es por allá en 2 Corintios capítulo 12. También hemos sido plantados aquí para que la gloria de Dios o la gracia de Dios sobreabunde en nosotros. Y así, llenos del Espíritu Santo, lleguemos a una verdadera comprensión y un verdadero conocimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Saulo de Tarso fue derribado, llegando a Damasco, hizo dos preguntas. Como no sabía quién le hablaba,
Dijo, Señor, ¿tú quién eres? Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando oyó la respuesta, dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? La respuesta le llegó satisfactoriamente. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ya todos conocemos quién fue este gran hombre de Dios que por la gracia divina en el cielo tendremos el privilegio de estrechar a sus manos y saber quién fue un hombre que reemplazó en realidad al mismo Cristo en su ministerio. Hermanos, adultos, jóvenes, niños, padres de familia, pastores, universitarios, profesionales que me escuchan. Esta es la primera vez que me presento a ustedes por invitación del pastor Oscar Muñoz. Soy un ciego de nacimiento. Nunca he podido ver nada, pero me regocijo en el amor de Cristo y agradezco de haber nacido en la iglesia adventista. Tengo 65 años. Quiero servir a mi Dios lo mismo como ustedes. Y si alguien quiere invitarme a sus países o a sus iglesias a dictar conferencias proféticas de salud o de cualquier otro tipo, pueden comunicarse a través del pastor Oscar o llamarme al 57 320 611 4879. Y mi nombre es Moisés Bismar Galarcio Julio. Finalmente, yo quiero terminar esta meditación trayendo a, a la memoria, primero, para confirmar que debemos vivir no según mis pensamientos, ni según mis caminos, sino conforme a los pensamientos y a los caminos de Dios. Él no se equivoca nunca, ni tampoco falla nunca, ni tampoco nos olvida nunca. Él nos lleva esculpido en las palmas de sus manos. Y aquí en Isaías capítulo 51, capítulo 41, versículo 10, dice, no temas, porque yo soy contigo, estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A menudo encontramos con dificultades cada día, con situaciones que no estaban en nuestro programa y nos preguntamos, ¿por qué permite Dios esto? Y fue una pregunta que yo me hice hace 14 años, cuando mi hijo Alexis, que era licenciado en música, falleció a los 27 años, siendo un joven que trabajaba para Dios. Entonces pregunté a Dios, Señor, me diste un hijo y ahora cuando más estaba encariñado con él, me lo quitas despectivamente y sin yo saber, repentinamente, se me va. ¿Cómo tú quieres que confíe en ti? En mi desesperación y en mi dolor le hice esa pregunta a Dios. Pero cuando estaba allí, de rodillas, llorando y preguntándole eso a Dios, llegó a mi mente Isaías 41:10. Y allí encontré que realmente Dios estaba conmigo y con mi esposa que se desmayaba casi cada 2 horas porque no podía resistir ese dolor. Mi esposa es también invidente, así como yo,
y nos regocijamos en Dios. Y sabemos que aunque las cosas muchas veces no sucedan como nosotros queremos, y si sabemos responder conforme a la voluntad de Dios a los interrogantes que ya hemos visto de la vida, Dios tiene un gran propósito. Y muy pronto, cuando el drama angustioso en esta atormentada historia de la tierra finalice, vemos aquí, quiero terminar con esta cita, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, Apocalipsis 20, Apocalipsis 22, comenzando en el versículo 1 donde dice eh, que Juan vio la santa ciudad descender del cielo como una esposa ataviada para su esposo. Dice él, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3 y 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hermanos, amigos, a mí me, me fascina mucho el saber y meditar que yo un día voy a ver en el cielo los rostros de todos los santos, de ustedes, el rostro de Jesús que murió por mí y por ti, conocer a Adán, a Eva, a David, a Abraham, a esos grandes hombres, a Daniel y a todos los mártires que le dan media dieron su vida por el Evangelio. Que yo tenga un arpa de oro, un vestido blanco junto con ustedes y que nos sentemos a una mesa muy larga de kilómetros, que asistamos a una escuela sabática donde Jesús será el maestro y que estemos viajando cuando Jesucristo nos invite a una escuela sabática en otro mundo, donde tengamos el privilegio de relatar a los mundos no caídos el maravilloso plan de redención y cómo somos salvos. Eso, ¿quién descubre cuánto vale eso? ¿Quién puede calcular aquí en la tierra el valor de todo eso? La hermana White, cuando regresaba de sus visiones, decía que le resultaba este mundo ya oscuro y que quería tener alas de paloma como el salmista para volar y encontrar descanso. Pero Dios nos dará pronto ese descanso. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en este nuevo día. Muchas gracias, hermanos. Los llevo en el corazón.